Esta es la sesión 17 del curso de análisis vectorial y en esta ocasión vamos a ver la aplicación del operador diferencial vectorial nabla a productos de funciones escalares y vectoriales. Así sea el siguiente problema. Dadas dos funciones vectoriales f y g, hallar la divergencia del producto f cruz g. Para aplicar el operador diferencial vectorial al producto cruz de las funciones vectoriales f y g, lo vamos a aplicar de modo simbólico de la siguiente manera. Vamos a escribir nabla sub f punto f cruz g más nabla sub g punto f cruz g, en donde nabla sub f indica que solo se aplica el operador sobre la función f y por lo tanto la aplicación del operador nabla sub g será solamente sobre la función g. Al tener un triple producto escalar, entonces podemos aplicar las reglas de ciclicidad, por lo que nos queda que este triple producto escalar es g.f y entre paréntesis nabla sub f cruz f. Dado que el operador está aplicado sobre el vector f, entonces es correcta tal aplicación, por lo que le quitamos el subíndice y escribimos g.nabla cruz f. Aplicando la regla de ciclicidad del triple producto escalar al segundo término nos queda de la siguiente manera, pero es claro que nabla sub g cruz f no está correctamente aplicado, por lo que primeramente vamos a cambiar el orden de aplicación del producto cruz y después aplicaríamos la regla de ciclicidad. Cambiamos el orden del producto cruz, cambiando por supuesto también el signo, aplicamos la regla de ciclicidad y entonces ya nos queda que este triple producto escalar es f.nabla cruz g. Sustituyendo en la operación planteada, obtenemos que nabla.f cruz g es igual a g.nabla cruz f menos f.nabla cruz g, que es el resultado de la operación de divergencia sobre el producto cruz de dos funciones vectoriales. En el siguiente problema me dicen que calcule ahora el rotacional del producto cruz de dos funciones vectoriales. Realizando las mismas operaciones planteadas anteriormente, este triple producto vectorial nos va a quedar como nabla sub f cruz g más nabla sub g cruz f cruz g, en donde, como ya vimos, nabla sub f solo opera sobre la función f y nabla sub g solamente actuará sobre la función g. Planteamos el triple producto cruz en el primer término y nos queda de la siguiente manera. Es claro que el primer término del producto cruz no está correctamente aplicado, pero sabemos que el producto punto es conmutativo y entonces ya queda correctamente aplicado al cambiar el orden de g.nabla sub f. Así el primer triple producto cruz nos va a quedar como g.nabla aplicado a f menos nabla.f en la dirección de g. Realizamos el mismo procedimiento con el segundo término. Volvemos a cambiar el orden, pero ahora de nabla sub g.f. Y obtenemos que el triple producto escalar que representa el segundo término es nabla sub g.g en la dirección de f menos f.nabla sub g aplicado a g. Sustituyendo en la función original, obtenemos que el rotacional del producto cruz de dos funciones vectoriales es g.nabla aplicado a f menos nabla.f en la dirección de g más nabla.g en la dirección de f menos f.nabla aplicado a g. En el siguiente problema nos dan igualmente dos funciones vectoriales y nos piden que hallemos f.nabla aplicado a g. Sustituimos directamente las funciones y el operador vectorial y realizamos los productos.
y en donde podemos asegurar que f nabla g es diferente de f por la divergencia de g. No dan lo mismo. Ahora vamos a suponer que tenemos una función escalar y una función vectorial y queremos aplicar f.nabla a phi. Sustituimos nuevamente directamente las funciones escalares y el operador diferencial. Realizamos el producto punto y este producto punto se lo aplicamos a phi, por lo que f.nabla aplicado a phi es lo mismo que f punto con el gradiente de phi. Es decir, es la misma operación en los dos problemas, solo que en el primero es entre dos funciones vectoriales y en el segundo es entre una función vectorial y una función escalar. Vamos a suponer ahora que tenemos dos funciones vectoriales y queremos aplicar el operador diferencial nabla al producto punto de estas dos funciones vectoriales. Entonces volvemos a operar de la misma manera que lo hicimos anteriormente y el gradiente del producto punto de estas dos funciones vectoriales es nabla sub f aplicado a f.g más nabla sub g aplicado a f.g. Realizamos el triple producto cruz de G cruz, nabla cruz F, y este triple producto cruz nos va a dar F.G en la dirección de nabla sub F menos F.nabla sub F aplicado a F. Así, el primer término de este triple producto cruz no tiene sentido, ya que el operador está ubicado posteriormente a las funciones. Cambiamos el orden y nos queda correctamente aplicado. Y así nos queda que nabla sub f aplicado a f.g es g cruz nabla cruz f menos g.nabla aplicado a f. Volvemos a realizar el triple producto cruz, pero ahora cambiamos el orden de los términos y escribimos f cruz nabla cruz g y esto es f.g en la dirección de nabla sub g menos f.nabla sub g en la dirección de g. Volvemos a cambiar el orden del operador, despejamos y obtenemos que nabla sub g aplicado a f.g es f cruz nabla cruz g más f.nabla aplicado a g. Sustituimos los dos términos hallados y obtenemos que el gradiente del producto punto de dos funciones vectoriales nos queda escrito de la siguiente manera, con cuatro términos. Es claro que aplicar el operador diferencial vectorial al producto de funciones vectoriales y escalares se hace un poco complicado. Entonces, la recomendación es primero hacer los productos escalares y vectoriales y posteriormente hacer la aplicación del operador diferencial nabla para que sea sobre una sola función y no sobre un producto de funciones vectoriales. Vamos a hacer el siguiente problema en el que se nos da un vector A constante y R, que es el vector de posición. Y lo vamos a aplicar en cuatro modos diferentes. En el inciso A vamos a hallar nabla.a cruz R y esto nos debe dar 0. En un siguiente inciso B vamos a hacer nabla cruz A cruz R y esto nos deberá dar 2A. Y en un tercer inciso vamos a hallar el gradiente de A.R dividido entre R al cubo más nabla cruz A cruz R dividido entre R al cubo y esto nos deberá dar 0. Y en un cuarto inciso D vamos a hallar el gradiente de A punto, el gradiente de 1 sobre R más nabla cruz A cruz el gradiente de 1 sobre R y esto nos deberá dar 0. Como mencionamos, es preferible primero hacer las operaciones de las funciones vectoriales y después aplicar el operador, ya sea en gradiente, divergencia o rotacional. Entonces tenemos un vector A constante y nuestro vector de posición. Realizamos el producto cruz de estos vectores
y obtenemos que nos va a dar z por a sub 2 menos y por a sub 3 en la dirección de y menos z por a sub 1 menos x por a sub 3 en la dirección de j más k por y por a sub 1 menos x por a sub 2. A este producto le aplicamos el operador en una operación de divergencia y obtenemos que directamente esto nos dio 0. Lo mismo podemos obtener si aplicamos las relaciones vectoriales mostradas anteriormente. En el segundo inciso me piden calcular el rotacional del producto vectorial. Dado que ya tenemos el producto vectorial de A cruz R, escribimos el rotacional de ese producto vectorial y obtenemos que directamente nos da 2A. En el inciso C se piden que hagamos el gradiente del producto punto de A con R, dividido esto entre R al cubo, más el rotacional del producto cruz de A con R, dividido entre R al cubo. Dado que ya tenemos el producto cruz, pues expresamos nuestro producto punto, sustituimos nuestro producto cruz. Calculamos el gradiente de un cociente de funciones y lo expresamos como 1 sobre r al cubo más el gradiente del numerador, más el numerador por el gradiente de 1 sobre r al cubo. Calculamos el primer término y obtenemos que este nos da a sobre r al cubo, y el segundo término dejamos expresado x a sub 1 más y a sub 2 más z a sub 3 como un producto punto y calculamos el gradiente de 1 sobre r al cubo, obteniendo que esto nos da a r cuadrada menos 3 veces a punto r en la dirección del vector r dividido entre r a la quinta. El segundo término del lado derecho es el rotacional de un producto de funciones escalares, en donde ya tenemos el rotacional de A cruz R, por lo que calculamos el gradiente de 1 sobre R al cubo, lo multiplicamos en producto cruz con A cruz R y nuestro gradiente del producto cruz de A con R lo dividimos entre R al cubo. Sustituimos los resultados que obtuvimos previamente y obtenemos que esto nos queda como 2ar cuadrada menos 3 veces el triple producto vectorial r cruz a cruz r, todo dividido entre r a la quinta, en donde nuestro triple producto vectorial r cruz a cruz r es r.r en la dirección de a menos r.a en la dirección de r. Por supuesto, tenemos que r.r nos queda como r cuadrada, por lo que nuestro triple producto vectorial nos va a quedar como r cuadrada en la dirección de a menos a.r en la dirección de r. Sustituimos la expresión, reducimos términos semejantes y esto nos va a quedar como menos r cuadrada a más 3 veces a punto r en la dirección de r, todo dividido entre r a la quinta, por lo que sustituimos los resultados que obtuvimos anteriormente y vemos que esto nos da 0. En el último inciso D, lo que tenemos que calcular es el gradiente del producto punto A con el gradiente de 1 sobre R, más el rotacional de A cruz, el gradiente de 1 sobre R. Realizamos algunos cambios, factorizamos el signo negativo y vemos que lo que se nos pide es el mismo resultado que ya obtuvimos en el inciso C, por lo que esto entonces también nos queda 0. En el siguiente problema me piden que, dado que R es el vector de posición, calcular la divergencia de R al cubo en la dirección de R, en donde tenemos en cuenta que R es nuestro vector de posición y que la magnitud de R es la raíz de x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada. Así, la divergencia de r al cubo en la dirección de r es el gradiente de r al cubo en producto punto con r más r al cubo por la divergencia de r. Calculamos el gradiente de r al cubo y nos va a quedar que esto es 3r en la dirección de r. Calculamos la divergencia de r y este nos queda 3.
por lo que sustituimos y finalmente obtenemos que la divergencia de r al cubo en la dirección de r es 6 veces r al cubo. En el siguiente problema me dicen que dado r, que es nuestro vector de posición, y la función vectorial a, que es r sobre r, me piden que calcule el gradiente de la divergencia de a. Así, nuestro gradiente de la divergencia sustituimos a por su expresión en función del vector de posición y la magnitud del vector de posición. Reescribimos nuestra divergencia del cociente del vector de posición dividido entre la magnitud del vector de posición. Realizamos las operaciones que se muestran y obtenemos que esta divergencia del vector de posición dividido entre la magnitud del vector de posición es 2 sobre r. Por lo que finalmente volvemos a aplicar las operaciones y obtenemos que el gradiente de la divergencia del vector r sobre la magnitud del vector de posición es menos 2 veces el vector de posición dividido entre r al cubo. Bien, en la siguiente sesión vamos a iniciar con el tema de las integrales vectoriales. Por supuesto, la primera forma de integral vectorial va a ser la integral de línea.